mismo. La culpa es del chofer, po. Puta la wea. Mira un gato. El gato. Porque son más altos, pero aquí te la... Ya, ¿qué quería, wea? ¡Oh! Mira. La agrupación parte un poco antes de lo que es Reales Brillantes. Hay una agrupación en Santiago que empezó a funcionar como del año 2007 más o menos, que se llama Pasión Brillante. Esta agrupación la fundó un bailarín que estuvo en Arica, participó en Arica, David González, y él empezó a difundir el tema del caporal, el estilo Reales Brillantes, el estilo que teníamos en ese momento en Santiago. Y ahí participaba otra persona también, que era de Valparaíso, el Teddy, quien empezó a mirar el ambiente que estaba acá en Valpo, principalmente de este local, del Gato de la Ventana, que es así como la capital del estilo folclórico, ¿cierto? De la cultura folclórica acá en Valparaíso. Y se atrevieron a poder expandirse con la agrupación Pasión Brillante acá a Valparaíso. Y ahí fue cuando empezaron el tema de la difusión. Yo me acuerdo que 2 días antes, porque nosotros iniciamos un domingo 11 de abril, a las 4 de la tarde partimos acá. El día viernes estaba acá, estaba compartiendo. Estaba compartiendo precisamente, y no sé si los vasos de cerveza que tenía encima me motivaron, y le hablé, porque en ese momento pertenecía como un grupo folclórico de otro lado, pero bailábamos sambo con el sombrero y la pluma, un estilo más antiguo, mucho más religioso. Y ahí fue, pues esa fue la historia de cómo partimos acá, que finalmente no tuvo que ver con una conversación interna como Valparaíso, sino más bien como una invitación a nuestros compañeros y compañeras que venían de Santiago, y así nos fuimos sumando como Pasión Brillante primero. Hay una anécdota que tengo ahí, y Moroni me va a molestar y muchos ahí, que la primera presentación todos creen que fue en Mil Tambores del año 2010, pero no es así. Creo que fueron como unas 2 semanas antes. Sí. 2 semanas. Como grupo no. No, como grupo no. Debo decir acá que yo no estuve en el debut de Pasión Brillante escogiendo Valparaíso, porque un par de semanas antes hubo una presentación en Santiago, en el colegio donde ensayaba Pasión Brillante Santiago, y debo reconocer que en ese tiempo todos estos cabros estudiaban, pues yo era el único que trabajaba. Entonces me pude comprar el traje antes, lo tuve meses antes, lo tenía guardado, lo tenía ordenadito, perfumado, todo bien, para ocuparlo. A mí me llegó el mismo día. El mismo día, hediondo. Hediondo allamo. Y nosotros contentos porque íbamos a bailar los pasos que habíamos ensayado acá por meses a Santiago. Era con banda. Era con banda. Puta, tranquilaste, me trauma. Yo pensé que era con música. Y la cosa es que nos fuimos para el liceo, nos fuimos temprano. Yo me acuerdo que pedí permiso del trabajo, nos fuimos temprano, todos los de Valparaíso, a acompañar a los compañeros de Santiago. Íbamos a entrar al escenario y dijeron ya, a cambiarse de ropa. Y ya, pues, y empezamos a pescar los bolsos. Y me di cuenta, empiezo a sacar el traje y no llevo las botas. Se me quedaron las botas acá en Valparaíso. Duramos todo el año como el gato sin botas. Y desde ahí pasé para lo antiguo como el gato sin botas. Entonces los chiquillos bailaron, se estrenaron. Ni siquiera se echó a mirar. Me frustré en mi silencio, me fui del colegio porque tenía mucha ilusión de bailar y tomé el primer bus que ves que en el terminal y me vine de vuelta a Valparaíso. Ese fue el primero, y de ahí ya lo que vino el canal Mil Tambores del 2010. Los primeros ensayos fueron en los días domingos. Acá a propósito se está incorporando Danilo, personaje muy importante que está en las tinieblas de la historia de Reales Brillantes. Porque no mucha gente conoce la historia del Danilo. A propósito que me pregunta del primer ensayo, que fue el administrador del Gato de la Ventana históricamente, y el que nos facilitó este espacio que nosotros ocupábamos para ensayar, y dentro de los primeros bailarines junto a la Elsa, que es su pareja,
que tuvimos acá como Pasión Brillante Valparaíso primero. Y esos primeros ensayos éramos poquita gente, recuerdo, no sé, modelo, creo que éramos... Pero éramos motivados, hacían una weá en Santiago, íbamos para Santiago, ¿te acordáis? Sí. No, No, ya las hablemos de botas, todos pero los ya. detalles. Sí, y Íbamos al, ¿cómo se llama? Al Conacín. Conacín. Sí, al Conacín. conocimos el gato en la ventana, pero de Santiago, claro, Ah, como ya. se Al llama lado de la el moneda. Arandino. Y ensayamos, lo dividíamos en dos momentos, o sea, perdón, en dos espacios, ¿ya? Teníamos en el altillo, que en ese momento está mucho más extenso hacia atrás, lo ensayábamos nosotros, el bloque M&M, que en ese momento era puro hombres, creo. Oye, acá. pero tú tenés los videos, son los que me mostraste la otra vez, po. Me los mandaste. Están por ahí. Sí, hay unos videos por ahí. Sí, Después cuando podrías nosotros mandárselo a los ensayamos acá. chiquillos. Sí. Se van a quedar. Sí. Sí, era como bien entretenido ahí, pues, empezando a aprender estos pasos, al estilo antiguo también, no sé, ¿se acuerdan cuando hacíamos la silla eléctrica? Nos poníamos en la pared y empezábamos a marcar filmados en la pared, donde los muslos era Pero es que el de ahí electricidad está que nos llegaba. loco, pues el de ahí está de la corte de Milico. Estaba loco, le gustaba así, nunca logramos hacerlo. Sí, eran bien potentes esos ensayos, y en este lado de acá abajo enseñaban a las chiquillas, que en ese momento nosotros éramos como 4, 5. Sí, pues 4 o 5 y las chiquillas eran 6. Sí. Sí, éramos como 11 personas en total. Sí, y se fueron sumando algunas personas, después ya con el tiempo se fue sumando Jaime, que todavía sigue con nosotros, pero fue como los meses después, Sí. y ahí empezamos como a hacernos el nombre acá. Bueno, Sí, Bueno, en ese esa es tiempo otra no era cosa. tan privado los ensayos, si ensayábamos para ir, ensayábamos todo. La verdad que el show privado y ensayos privados y todo privado, y como que solamente para la gente de Arica, no, eso claro. antes no era así. Pues. Que antes era más fácil. Sí, y los shows no eran como los de ahora. Sí, de hecho, tú vas al año 2013 y veis el show del año 2013, que fue el año que ganamos, y decís, ¿y cómo ganamos con este? ¿Cómo ganamos con este show? Claro, ¿qué es eso? Ah. ¿Cómo fue que pasaron a ser filial de Reales Brillantes? Porque fueron como Pasión Brillante en 2011. No. ¿Ya eran reales? Partimos el 11 de abril como Pasión Brillante, y empezó a salir esta idea, como teníamos este nexo del David, que conocido también en Arica, el poder generar una filial. Estábamos hablando en ese tiempo donde las filiales no existían. De hecho, no, en la zona central no había filiales, creo que en la zona norte no había, es decir, que había eran muy pocos, no era tan conocido como ahora. Y participamos también de ese hito, que fue en agosto del año 2010, y ahí es súper importante porque fueron representantes también de acá. Fue el J, representante de M&M en ese tiempo, que era de Santiago, y fue la Giselle Peña, que era una integrante fundadora también, caporal en el año 2012, de acá de Valparaíso, compañera de Moroni también, en esa generación de bailarina de Eduardo Lavarra. Fue a bailar a Arica y fue nuestra primera representante allá, y fue partícipe también de lo que fue la firma como filial. Debió haber sido como el 5 o 6 de agosto, pero Sí, fue en el por ahí. contexto del Día Bolivia del año 2010, y en ese momento éramos Reales Brillantes, bloque o filial Pasión Brillante Santiago Valparaíso. Oye, pero hoy en día, ¿cómo se ve eso? Bien, pues ya tenemos ya ya todos los grupos aquí en Valparaíso, igual en el último año ya se empezaron a formar filiales, pues, pero nosotros fuimos en Valparaíso por lo menos la única filial durante 10 años, más de 10 años, la única filial en Valparaíso. En Santiago había más, pero eso se fue dando de a poco. Fue como raro, bueno, una experiencia muy rica en realidad cuando fuimos, a propósito también que no estaba la cultura de las filiales en Arica, en la agrupación andina, que nosotros ahí fuimos los tíos exploratorios con eso. Claro, en ese momento también eran más aymara, más descendentes de bolivianos que bailaban el carnaval, y nosotros éramos más blanquitos, entonces también era distinto, bueno, a diferencia de Morón, que era nuestro representante Patacamaya. Él era el llamo blanco. El llamo Era el blanco. llamo nomás. Entonces, claro, era raro, y que más encima, bailando menos de un año, todavía nos costaba el estilo técnico de la danza. Entonces fue una adaptación bien intensa que tuvimos inicialmente, pero acá estamos, 15 años después, y siendo, yo creo que la filial más extensa que ha tenido cualquier agrupación, no solamente caporales, sino de andina, de los que están en Arica. Oye, y tenéis que tener en cuenta, no sé si ustedes se dieron cuenta este año, pero por ejemplo, a diferencia de otro año en carnavales, siempre los shows centrales era con gente de Arica. Y este año el show central, nadie de Arica.
el Alan, que era de Antofagasta, el Leo de Valparaíso, el Maxi de Santiago, Naya. Entonces, con el pasar del tiempo, las filiales han tenido ese protagonismo. Sí. Ahora, por ejemplo, si en Arica quieren hacer el show, le arrendamos al Leo. Purchase your tracks today. Dijo que él había ido se enteró de esta cuestión de los reales el viernes antes del domingo. Ya, en el Gato. Y nosotros habíamos estado todo el verano con el esperando esperando el ensayo de los reales. Sí, con el Teddy, ¿te acordás que Teddy siempre salía? Y nosotros pasábamos ahí. Ya, pues, y cuando se subió solo al escenario, decir, voy a armar un grupo de Caporal. El domingo nadie le tenía fe. Y nosotros, ¿te acordás que íbamos a puro bailar para que no tiran copete? Y entraba el Gato siendo menor de edad. No sé. Bailaba en los tambos y iba el Gato siendo menor de edad. En el segundo año ingresamos de cholitas por lo menos 6. O sea, pasaron por lo menos 6. Pasaron de 11 a 17. Recuerdo, sí, a la Patti, a la Tifa, a la Eli, a la Chio, pero yo ya estaba por noviembre. Sí, pues tú ya habías venido antes de que nosotros nos fuéramos a Arica. Sí, pues yo ingresé en el 2011. Hasta el 2010. ¿Quién más entró ese año? El Gonzalo, ingresó el Cholo ese año. El Cholo. Ingresó el Marcelo Romero. No, él ya entró el primero. El 2010. Sí, pues, él fue el fundador. Pues. Ese año también, no recuerdo más caritas. Puede ser, obviamente. Pero no más. fuimos mucho. O sea, no, no sé cómo pero fuimos solo poquitos. Un poquito más. Después el año siguiente fuimos muchos más. En el 2012 ingresaron Ahí más. Ahí ingresó el Choto. Y en el 2013 ya fue el boom. 2013. Sí, con el traje del Arcángel. No, ese fue el 2011. El 2013 fue con... El Dragón. Fue el Dragón. Y habíamos ganado. Y habían ganado. Siempre que ganamos llega más gente. Sí, yo creo que el año que fue el boom del bloque, que se pegó un crecimiento exponencial, fue en el año 2014. Cuando llegaron más de 100 cholitas a la convocatoria, porque fue abierta. ¿Te acordás? Y llegamos y no cabíamos en la cancha del comercial. El comercial, toda la galería llena. Ahí la Pati era caporala. Y nosotros nos miramos y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Pero siempre se pudo, pues, sí. Pero yo siempre fui de la idea de que seamos más, y todo se puede. Entonces, hasta que las bandas ya después no podían tocarnos a todos. Pero llegó un momento, me acuerdo, en que en la asamblea hablábamos. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Seguir creciendo? Porque ese era lo primero. Siempre cuando hablábamos de la convocatoria, al principio era como crecer. Sí. Crecer, ser más, traer más gente, dar a conocer, difundir esto. Pero después llegó un momento en que nos cuestionamos. ¿Aún queremos seguir creciendo más? ¿O en verdad el objetivo es cuidar esto? Como empezar a que esté la gente que de verdad desea estar cuando empiezan a crecer más caporales, más grupos acá. ¿Qué es para ti para el grupo hoy día? Es parte de mí. ¿Parte de ti? Igual lo no me veo como en otro lado. Y eso que han intentado otros bailes, sí, otras cosas. O que te inventan. Uno intenta. Bueno, yo igual admito que no, igual me he tomado un break, como dos breaks. Y siempre vuelvo, como que siempre regreso. Ningún lugar me llena más que Rebelde. Mentira. Es que sí. ¿Te acordás que una vez bailamos con dos bandas? Pamiti Rañi, una banda para el bloque de hombres. Y una banda para el bloque de cholitas. Sí, imagínate. Hoy yo le comentaba, porque los chiquillos nos preguntaban que él había sido una persona que... ¿Dejó un legado acá? Como que para ti por lo menos había sido un legado. Yo le comentaba lo que te había comentado a ti la otra vez, porque el Daniel Ardiles. El Daniel, buena banda el Daniel, un crack. Sí. Daniel Ardiles, sí. Es una persona que también respiró esto, que también fue parte de él. Y mientras estuvo acá, yo creo que intentó siempre que fuese lo mejor para el grupo. Creo que eso hace la diferencia a veces. Sí, por querer. El querer que esto sea lo mejor o las decisiones para el grupo. No para ti, no para tu grupo de amigos, no para quienes entran, sino que para Reales Brillantes Valparaíso. Finalmente yo creo que aquí toda la gente de una u otra forma siempre quiere lo mejor para el grupo. Sí. A veces... O sea, por algo estamos acá, un sábado. Sí, por algo dedicamos nuestro tiempo
nuestra veces energía. es de forma diferente, pero finalmente todos quieren lo mejor para el grupo. Y eso es bueno. Bueno, nosotros nos metimos a esta cuestión porque en el liceo nos gustaba, lo que más nos gustaba de todo lo que hacíamos era el caporal. Del grupo, el cuadro que más amábamos era el cuadro caporal. caporal. Y cuando supimos que podíamos bailar así de Como- verdad el Con caporal, traje de verdad y no con un pantalón blanco nomás y una blusa. con una falda de la tirana, Y con claro, zapatos con un cueca tongo negro que venden en Uruguay. en la feria de la puta. Sí, y la primera vez que ensayamos, sí. Recuerdo que en mi primer ensayo yo no bailé caporal, solo estuve en pared. Compadre. Estuve todo el ensayo haciendo pared y la silla eléctrica. Eléctrica, el Rodrigo también se acordaba de la silla eléctrica. La silla eléctrica y pared, todo un ensayo, un domingo por la tarde. O cuando salíamos del gato y estaba lloviendo. Íbamos a comer completo con Iba la juna, completo con la juna o al sabronómico. Sí, al sabronómico. No nos dimos ni cuenta cómo pasó el tiempo. Creo que fue la mejor decisión de nuestras vidas, No haber salido de acá. no haber salido de acá. O sea, haber entrado acá, haber decidido ese día un domingo en la tarde, haber ido al gato. No le teníamos ninguna fe, pero aquí estamos, aún después de 15 años. Escuchando. ¡Que entre la banda! ¡Ah! ¿Cómo he visto estos 15 años en Reales Brillantes? Yo creo que perseverancia. Perseverancia, amor, mucho cariño, todos los que estamos y continuamos acá. Yo creo que lo que nos mueve es el cariño a los colores, al grupo. Más que esperar de RB, espero que los que estemos siempre prioricemos el cuidar al grupo. Eso es lo que espero, que RB continúe. A lo largo de estos 15 años hemos tenido crisis, hemos tenido buenos momentos, tristes también, pérdidas, derrotas, ganancias, pero siempre continúa. Es que vivan esto, disfrútenlo y cuidémoslo, porque RB lo hacemos cada uno de los que estamos acá. No lo hace el Moro como fundador, no lo hace Rodri, no lo hacemos la directiva, no lo hacen los caporales ni la gestión. Una cosa que destaco de aquí ante todos los espacios que he conocido, que conozco y que tal vez voy a seguir conociendo, es el hecho de la palabra igual y de la fuerza que tenemos cuando nos unimos. Eso. Yo llegué el año 2010, por allá, debe haber sido por ahí, entre mayo y junio, ¿ya? Como a los tercer o cuarto ensayos que habían tenido en el Gato en la Ventana, ¿cierto? Donde se comienzan a ensayar los Reales Brillantes, en un grupo muy reducido. Mis hijas empezaron a participar y me contaron que había una nueva danza que se llamaba caporal, y entonces empezamos a interesarnos de qué se trataba, y ahí estuve mirando los primeros ensayos, que no eran muchos, eran 4, 5, 6 personas, no eran muchos, y de ahí empecé a acompañarla en el proceso de ensayos. Todavía no habían carnavales, no había ninguna presentación, no había nada. Y obviamente en esta función de apoderados, ayudando a mis hijas, obviamente, como también a los demás integrantes, que tampoco eran muchos, porque como éramos tan pocos, se juntaron con la filial de Santiago para tener un contingente un poquito mayor, que estamos hablando de 10, 12 o 15 bailarines. Ya, eran muy pocos. Así que esos fueron mis inicios acá en Reales Brillantes, y de ahí para adelante empieza una historia distinta. Mira, es una experiencia hermosa, bonita, porque en alguna medida me sentía como con ese compromiso de poder apoyar a estos niños jóvenes, en este caso mi hija también era adolescente, la niña era chiquitita, para poder, digamos, sacar adelante este proyecto. Que ojo, acá nosotros cuando comenzamos nadie pensó en decir, oye, vamos a hacer una agrupación
que va a ir creciendo y que el día de mañana van a ser, no sé, eso nunca estuvo dentro de simplemente era ensayar una danza bonita, hermosa que venía de Arica y que está la posibilidad, ¿cierto?, de ir a bailar después al carnaval de Arica. Entonces, como vino esta persona, que uno de los fundadores que reunió a la gente, entonces ese era como el objetivo, ¿ya? Obviamente después el próximo año quisimos ingresar más gente, ingresó un poquito más gente, el tercer año otro poquito más gente, pero todavía era algo muy incipiente, todavía no crecía mucho la agrupación, todavía no se conocía tampoco. Fuimos como los pioneros en eso de dar a conocer una danza que todo el mundo la encontraba muy bonita, inclusive nos confundían con bolivianos, con danza extranjera, pero estábamos acá en Valparaíso. Es mi otra familia, porque yo abracé esta agrupación y muchos de ustedes me tratan con mucho cariño. Yo siempre les he dicho que a mí da lo mismo como se me trate, pero siempre con el respeto. Y esto es como una familia. La verdad es que yo, al margen de mi familia, abracé esta agrupación con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y todavía hoy día se siente muy grato cuando tú vas por la calle, alguien te saluda, yo Jaime, qué sé yo, y reconocen en alguna medida el aporte que uno ha hecho y eso significa mucho. Significa las personas que han pasado por esta agrupación, muchas de las cuales están y otras que están ido o están en otros grupos hoy día, son personas que son cariños, que te causan mucha emoción. Y por eso que Real Evidente para mí ha sido como una inyección de energías también, porque en alguna medida cuando tú te comprometes tienes que hacer cosas, no sé, pues cuando empezamos, las peñas, las cosas que hacíamos en el gato, de repente con choripán, entonces cuando empezamos, ¿ya? Entonces te da como esa energía, había que hacer esto, tenías que estar preocupado, pero es como cuando te preocupas de tus hijos, que los hijos siempre te demandan cosas, ¿no? La agrupación siempre te demandaba, pero uno lo hacía con cariño, con afecto, con el amor que yo les tengo a la agrupación. De verdad, tengo mucho cariño a todos, a todas, a los que han estado y a los que están, porque los que están son los continuadores de los que han estado. Entonces los que están tienen que tomar esta posta y seguir, porque Real Brillante es una linda agrupación, que hoy día se siente con una satisfacción enorme verlos tan felices, tan alegres, tan disfrutando algo tan hermoso como es el folclore. Así que, por supuesto que significa mucho para mí. Hoy día un poquito más alejado, porque veo que también me alegra mucho que hayan personas que hayan tomado responsabilidad, con tanta responsabilidad, valga la redundancia, que están súper bien, están bien encaminados. Entonces ya esta guagua está caminando ya. Yo siempre considero esto como una guagua. Nosotros le cambiamos los pañales, sigamos en los primeros años, lo enseñamos a caminar, ¿ya? Luego ya entraron a la adolescencia. Hoy día ya están, yo creo que ya están un poquito más maduros, ¿cierto? Una adolescencia pasada a la juventud, que hace que uno ya se sienta más conforme, más tranquilo, porque esta agrupación queda para rato, por larga vida a los Reales Brillantes, nada más. Bueno, yo lo único que podría agregar es que hay que cuidar su agrupación. Todos los que estamos inmersos en este mundo sabemos que hay agrupaciones que de repente van teniendo algún tipo de dificultades, pero en las dificultades, en las adversidades, cuando se ven realmente quiénes somos, ¿ya? Y afortunadamente, mira, dentro de todo esto, nuestra agrupación ha tenido algunos bajos, algunas situaciones, ¿cierto? Pero la hemos sabido soslayar, hemos sabido salir adelante. Y yo el consejo que yo les daría es que sigan así, que sigan comprometidos de tal manera, que nunca se les suba el humo a la cabeza, que no piensen que porque tenemos una 7ª estrella, somos los mejores del planeta. Siempre tener la humildad. Siempre hay una frase muy linda que dice: la humildad es el don de los grandes. Hay que ser humilde, ¿ya? Pero saber que nosotros, que ustedes, que todos los que hoy día conforman esta linda agrupación, si quisieran estar acá, cuídenla. Cuiden a sus dirigentes, cuiden a las personas que toman responsabilidad, que son todas a honores. O sea, nadie aquí se toma una responsabilidad porque va a tener una retribución económica de por medio, no. Es porque les gusta, porque quieren, invierten su tiempo. Por lo tanto,
seamos empáticos con eso, seamos empáticos con nuestros compañeros, que la comunidad que nos decimos llamar se note, que seamos fraternos, no se trata de que estemos, digamos, que seamos afines y que afuera siempre nos juntemos, afuera se juntarán con los que son más afines, pero dentro de la agrupación que todos remen para el mismo lado y que todos, digamos, sepan de que esta agrupación la hacemos todos. No la hace solamente el presidente, no la hace solamente eso, la hacemos todos. Y en la medida que todos tengamos conciencia de eso, esta agrupación va a seguir siendo como es. Muy grande, pero siempre con los pies en la tierra. Vi una notificación en Facebook que iban a hacer su primera convocatoria. Y vine. Y así solo vine. Solo lo vi un día y vine. Y no, el primer ensayo fue en el comercial. Nosotros en aquellos años ensayábamos en el comercial. Ahí llegué, vine con otra chica de Casablanca, vinimos 2 y llegamos. Y eran muy poquitos, era muy poca gente. Eso fue como raro, porque yo me imaginaba que era más grande la agrupación, eran poquititos, con un equipo de música así chiquitito que caía en una maleta. Y con eso ensayábamos en una esquina de una cancha gigante, en una esquinita ensayábamos. O como Reales Brillantes. Pues los nervios, desperté ese día como a las 6 de la mañana. Me acosté como a las 2 de la mañana y me levanté a las 6 de la mañana para arreglarme, para que me plancharan el pelo, porque más encima como tenía el pelo corto, entonces entre más largo para el tema de las trenzas. Me plancharon el pelo y nos juntamos en la casa de Jaime y ahí nos peinaron, me maquillaron porque uno no sabía nada hacer en ese tiempo. Y nos vestimos y de ahí salimos. Fue el pasacalle de San Pedro en Prat, que era la primera vez que nos invitaban y fuimos a participar. Y más encima ahí tuvimos que bailar en adoquines. Imagínate bailar en adoquines con los tacos, era brígido. Así que, y más encima nos hicieron dar una vuelta en bote. Y bailamos ahí todo. Yo hasta dormí siesta. Porque tuvimos que estar mucho rato en la barcaza, ¿cachai? Entonces me puse a dormir, de hecho hasta sacaron fotos, me grabaron que yo estaba durmiendo. Que ya en un momento me aburrí, porque más iba a hacer uno. Claro. Porque teníamos que hacer la procesión con San Pedro, pues San Pedro andaba en el mar y todo. Pero fue entretenido la primera vez, fue como para recordar. Hoy éramos, imagínate que acá Valparaíso eran ¿cuántos? Mujeres éramos como 9 y venían un par más de Santiago. Hacíamos filas de 3 y tú veías, por ejemplo, la primera fila la veías al tiro, pues era como, y los hombres eran poquititos. Sí, me lo prestaron, me lo prestó la Romy Aguilera, me prestó su traje Burdeo del 2010. Ese fue el traje que yo usé, de hecho, casi todo el año. Me lo facilitaron porque ahí en ese tiempo también podíamos arrendar los trajes. 5 lucas. A 5 lucas los arrendaban, o lo más caro, a 7 lucas. Era cuando los traían de Santiago. Pero la Romy a mí me lo prestó y todo súper bien. De hecho, era como mi traje regalón, a mí me encantaba. Lo encontraba que era muy lindo. Me gustaba el sol, tenía un espejo. Y era tan chistoso porque la mayoría de las chiquillas de repente se querían mirar y me decían, Eli, quédate quieta. Y se ponían a mirar en el espejo que tenía porque era un sol. Y tenía un espejo aquí al medio, entonces todas se aprovechan de mirar en mi hombro. Y el primer traje que yo me compré fue el del 2012, cuando fuimos a bailar a Arica. El blanco, no, en realidad no era blanco, era como un crema con dorado y rojo. Ese lo tenía y hace 2 años atrás lo boté. ¡No! Es que me estaba estorbando, lo tenía hace tantos años ya guardado que ya... Claro. Lo boté. Dije, no, este traje ya no me va a servir, así que lo boté. Hoy fue bacán. Eso sí, el primer día cuando bailamos el convite, hoy me recagué de calor porque más encima bailábamos muy temprano. Creo que estábamos citados a las 2 de la tarde. Y hacía mucho calor. Y cuando fue el primer día de carnaval, tocó un día nublado. Entonces fue espectacular, maravilloso. No sufrí nada.
pero fue bacán. Tengo harta fotografía, hartos recuerdos, entonces, y fue lindo. Y más encima que ese año participamos con los hermanos Estrada Pacheco. Bailamos ese año con ellos, así que bacán, la primera vez bailar en Arica y bailar con los creadores del Caporal fue como una experiencia distinta. No ganamos, pero bueno, sacamos segundo lugar. Me he alejado, por ejemplo, trato de venir a apoyar a las actividades, venía a darme una vuelta a los ensayos, nunca me han dado un receso. Siempre he estado como activa en los 14 años. Bueno, las personas que a mí me marcaron, obviamente, porque me enseñaron a bailar caporal en aquellos años, fue, bueno, estaba la Romina Aguilera, estaba Giselle Peña y estaba la Nati y la Carmen Morales. Ellas como que nos enseñaron. Y ya después la Rocío, que tiene bastante, que te enseña, te ayuda y que bueno, con los años nos volvimos amigas. Y como que eso fue como que te convocó a seguir estando acá. Te vais formando un grupo de amistades y la pasión del baile, los años. Y uno que ya no se quiere ir. Yo siempre pensé que iba a durar un par de años nomás y aquí estamos. 14 años después seguimos aquí. Gran parte de tu vida lo he vivido aquí en Reales Brillantes. No sé la verdad cómo explicarlo. Porque sí siento mucho amor, cariño bastante por la agrupación. Desde el principio que no teníamos casi nada, ahora tenemos muchas cosas. Como que con mucho amor, cariño, dedicación. Así que eso es lo que siento por Reales Brillantes. Es como mi segundo amor. 4 o 5 años estuvimos haciendo peña allá en El Gato. Y de hecho, eso también era como una segunda casa para nosotros porque estábamos a veces jueves, viernes, sábado, después de ensayo íbamos para allá. Entonces, con el Danilo igual se hizo como súper cercano la relación que tuvimos. Después cuando llegaba éramos como... que después de ensayo no íbamos todos para allá y de repente a veces lo llenábamos. Sobre todo cuando llegaba la gente con la convocatoria, llegaba la generación nueva. Hacíamos como el rito de inicio, era ir a celebrarlo al Gato. Y al final se suponía que siempre llegábamos bloques, nos íbamos a carretear en bloques separados, hombres con bloque de hombres, bloque de mujeres, y después nos quedábamos todos allá. Era como, ya. Que sigan danzando, chicos, que no se aburran, que esto es algo muy hermoso, que quieran a la agrupación, que uno le agarra un cariño y un amor profundo. Que no se aburran, que no falten nunca, que de a poquitito les va a ganar el bichito y no se van a querer ir. Mírenme a mí, 14 años y todavía estamos aquí, con bebé y todo, con guaguas. Así que eso.